Vamos a conversar con Juan Luis Hernández, es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Recién publicaron una encuesta, un trabajo de investigación que nos va a ubicar un poquito, Juan Luis, y gracias por estar con nosotros y acompañarnos en la mañana de hoy. Nos va a ubicar un poquito en la realidad que ustedes manejan sobre cuál es la situación socioalimentaria que está registrando el país. Así que entremos en detalles porque la agenda es extensa. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Magnífico poder estar aquí contigo después de tantos años que no nos veíamos. Sí. La Red Agroalimentaria de Venezuela, desde que comenzó la pandemia, hizo un sistema de información regional. Ese sistema tiene 8 regiones, 20 subregiones y cubre virtualmente todo el país. Con poblaciones de menos de 20.000 habitantes y sus áreas de influencia, y allí realizamos encuestas a partir de informantes calificados de cada pueblito, porque son pueblitos pequeños, y eso nos da otra realidad distinta de la que percibimos en ciudades como Caracas, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntaban, perdona Juan Luis, cuál era el contenido de las preguntas que le hacían a la gente? Es extremadamente amplio. Sí, sí, Hay una parte que es el empleo, cómo ha evolucionado el empleo, cómo ha evolucionado la perspectiva que tiene la gente sobre lo que pasa en el país, cómo han cambiado los negocios y si ha abierto o cerrado negocios y la banca. Luego tenemos una parte muy importante de salud, siguiendo la pandemia, una parte que refería a la educación, y así sucesivamente los conflictos que se presentan. Sí, sí. Es una amplísima encuesta que está publicada y ustedes la pueden ver en nuestra página web. ¿Cuál es para recordársela? La página web es redagroalimentaria.website, website. Sí, website, claro. Website en castellano. Pues. Sí, sí. Y ahí encuentran todo. Incluso las bases de datos, con los datos por cada pueblito, etcétera. Bueno, vamos a tomar en forma gradual, ya que estamos aquí conversando, algunas de las cosas que pudiéramos jerarquizar que surgen de la encuesta, Juan Luis. Mira, nosotros hemos hecho, esta es la 11ª encuesta, la comenzamos en el 2020 y la hacemos más o menos cada 3 o 4 meses. En esta última comparamos octubre del 2021 con marzo, con la que hicimos en marzo, sí, y con la que hicimos en agosto. En marzo nosotros percibimos una cierta mejora de la situación en estos pueblos, pues, en la Venezuela profunda que decimos nosotros. Sí. Pero teníamos la impresión de que en agosto eso podía incluso continuar, ese proceso de relativo mejoramiento, pues es un mejoramiento muy precario. Pero nos dimos cuenta de que es todo lo contrario. ¿Desmejoró la situación? La crisis socioalimentaria de estos pequeños poblados se mantiene y aún se agudiza. Por ejemplo, en el mes de marzo se percibía en una fracción importante de los poblados que la situación estaba mejorando y había optimismo sobre lo que pasaba el 2022. En esta última, todo lo contrario. ¿Y cuál sería la razón que ha pasado de marzo de este año a agosto, Juan Luis? Bueno, en primer término, el deterioro de los servicios públicos continúa y aún se agudiza. ¿Eso es en todo el país? Eso es en todo el país. Nosotros hacemos 108 poblados en 8 regiones, como ya básicamente lo que tú dices, la Venezuela profunda, básicamente en la Venezuela que está más depauperada, la más pobre. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y por eso ahí también vemos los problemas de migración, ¿Son los que más se van, Juan Luis, quizá esa gente? Sin duda alguna. Estas personas, estos venezolanos. Sin duda alguna. Yo creo que hay dos sectores que se mueven mucho. Uno son sectores de clase media alta que salen los hijos, etcétera. Y el acumulado de migraciones es enorme. Y se mantiene. Cada vez que hacemos la encuesta aparece un número muy grande de gente que se va. Allí la situación es extremadamente grave en materia de servicios públicos. En esta última, el deterioro de la electricidad, sí, claro, de los combustibles. El problema, nosotros
un indicador allí es las poblaciones donde el abastecimiento es inexistente o extremadamente dificultoso. Eso pasó de marzo a agosto, prácticamente se triplicó. Es la pregunta que siempre soy, ¿cómo hace la gente? ¿No? Qué terrible es. Qué terrible. Yo la verdad es que, porque la otra cosa es que en esas poblaciones no existen estas dinámicas comerciales importantes que existen en ciudades como Caracas, etc. Y entonces el empleo fijo, por supuesto, está estancado o disminuyendo. Dependen mucho quizá del Estado, de las alcaldías, y lo que ven a lo mejor bolívares y eventualmente dólares en sus manos, digo. Sí, nosotros preguntamos por cuál es la forma como se pagan los alimentos y las remuneraciones de los trabajadores, y en eso hay zonas donde el peso de las monedas extranjeras es brutal, entre otras en la región Andes sur del lago. Sí, claro, eso es determinante. Ahí lo que se mueve es el dólar. Y el peso. Y el peso colombiano, perdón, no olvidé citarlo, ciertamente. El peso colombiano es tan fuerte como en la movilidad cambiaria que el dólar. Sin duda, en todas esas zonas. Después hay zonas, en Falcón también eso es importante. En otras zonas, más del centro, es menos importante, pero ahora, la otra cosa es que ahí entonces las actividades ilegales tienen un peso brutal. Claro. Porque no Por hay ejemplo, empleo. ¿cuál? Ventas fuera de la ley, pues. Ese es el de mayor peso, que por supuesto. ¿Pero ventas de qué? ¿De comida, de productos de diversos tipos, de repuestos de automóviles, de todo? De cuanto Dios creó, pasando por supuesto por combustible, pasando por productos alimenticios colocados. Allí, por ejemplo, el queso artesanal, muy mal hecho, sin condiciones sanitarias. Sí, muy mal elaborado. Muy mal elaborado, es un elemento vital. Ahí hay mucho intercambio, de cambio café por huevos, por pollo. Lo que sea, mira, vamos a hacer lo siguiente, Juan Luis, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar, estábamos pendientes ya de irnos al corte comercial. Regresaremos enseguida con Juan Luis Hernández. Bien, seguimos conversando con Juan Luis Hernández. Bueno, la parte nutricional, la parte alimentaria, ya que lo mencionabas anteriormente, Juan Luis, ¿cómo hace la gente? Sí, hay el trueque, hay el intercambio, etcétera, pero ¿cómo se alimenta? No puede alimentarse solo de quesos, de huevos, de una gallina, de un pollo, en fin, ¿cómo hace la gente? Bueno, el deterioro. ¿Las cajas CLAP llegan allá? Sin duda. Las cajas CLAP tienen cobertura, igual que tienen bolso CLAP. Una cobertura importante los bonos del gobierno. Los bonos del gobierno entre marzo y agosto desmejoraron. Entre octubre y marzo habían mejorado incluso en términos reales, es decir, con los realitos que les daban había una cosita más para comprar. Eso se deterioró brutalmente entre marzo y agosto, porque los bonos subieron muy poco y la inflación fue muchísimo mayor. Entonces, pero eso lo recibe una proporción muy importante de la población. 85% de la población en los poblados recibe bonos. Ahora, Juan Luis, pero el valor nutricional de eso que reciben, ¿cuál es? ¿Eso lo han investigado ustedes también? Sin duda, sin duda. El problema está en que eso cubre una fracción pequeñísima de las necesidades nutricionales de una familia. Entonces, constatamos un hecho, claro, esto no lo pudimos hacer sino hasta el 2020 y no por esta vía, que es que probablemente Venezuela está en la situación nutricional peor que ha tenido el país desde comienzos de la década de los 50. Imagínate. Después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra. En el 52-53 hubo una bajada. Bueno, ahorita estamos por debajo de ese nivel en calorías, proteínas y no se diga en micronutrientes. Porque una de las cosas que pasa es que la dieta se concentra en 6, 7 productos que son fundamentalmente
calóricos y proteicos deficientes, el consumo de proteína animal es bajísimo, el consumo de frutas y hortalizas es bajísimo, entonces la situación nutricional es muy grave. Y por eso constatamos la existencia de deterioros nutricionales en niños, en jóvenes, no se digan embarazadas, etcétera, sumamente importante. No, imagínate lo que eso significa. Y además, si le sumas la situación del sector agroindustrial venezolano o el sector agrícola, o sea, que está en una situación, bueno, tratando de nuevo de tomar ánimo y tomar bríos, pero es muy cuesta arriba, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Hay algunos sectores donde se han producido pequeñas mejoras, pero estamos lejísimos de una recuperación significativa. Ustedes, Juan Luis, le hicieron llegar ese informe, esa encuesta al gobierno. Nosotros lo hacemos... No, lo hacen públicamente en este momento. Aquí habrá funcionarios del gobierno que hacen seguimiento a los programas y están escuchándote y saben, pero el gobierno recibe el informe entonces. Nosotros se lo mandamos. Claro. Se lo mandamos como lo ponemos en cientos de correos electrónicos, claro, y en WhatsApp. Para que midan la situación agroalimentaria o socioalimentaria, porque no solamente es el tema alimentario, sino ustedes abordan el tema social, de servicios públicos, de protestas. Hablando de protestas que se han redoblado en los últimos tiempos, razón fundamental de esas protestas. Condiciones salariales. Eso prácticamente no existía en el pasado. Las protestas eran fundamentalmente servicios públicos, etc. Sí. Ahora eso es lo que más pesa. Pero fíjate, entre marzo y agosto las protestas prácticamente se triplican. Pasan de menos de 30 protestas, sí, a 71 protestas. ¿Diarias o mensuales? No, en el periodo ese que estamos viendo. Sí, pero hay unos observatorios que lo miden por mes, por días. Sin duda, con mucho más detalle que nosotros. Pero la multiplicación de las protestas es importante. Y la otra cosa son las protestas por combustible, claro, y por electricidad. Sí, no, la situación del servicio eléctrico venezolano es terrible, y lo de los combustibles también. Y en medio de ese drama, ¿qué respuesta da la gente? Marcharse es una, evidentemente. Y si se queda, ¿qué hace la gente? Protestar está bien. ¿Y luego qué hace? Intentar adaptarse. Intentar adaptarse para sobrevivir. Y eso, entre paréntesis, no solamente sucede, digamos, en la población, sino que sucede en las unidades de producción agrícola. La gente trata de sobrevivir, pues. Muy pocos tienen posibilidades de un cambio real. Sí. La inmensa mayoría sobrevive y sobrevive en condiciones muy negativas. Sí. Ahora, ellos señalan como responsable de todo esto ¿a quién? Eso nosotros no lo preguntamos, no, pero yo tengo la impresión de que en todas esas poblaciones existe una percepción muy clara de que la responsabilidad del Estado y del gobierno es muy alta. Las encuestas, que no son estas del otro señor, sino las encuestas, sí, que se están haciendo, muestran eso, muestran que existe una gran insatisfacción con la situación política. Y fíjate, ya que estamos concluyendo, Juan Luis, en la investigación ustedes tocaron el tema de la movilidad, no solamente los que se marchan, sino la movilidad interna, es decir, porque se siente que los núcleos urbanos se están nutriendo de muchas personas que vienen de esos poblados de la Venezuela profunda que tú decías. En nuestra información eso no tiene enorme peso. Yo tengo la impresión de que esas movilizaciones se dan más de clase media para arriba. Y no de los sectores. Y no de estos sectores. Porque nosotros preguntamos para dónde se va la gente. Y el peso enorme son los países aquí, hermanos, sí, de Colombia, Ecuador, Perú, hasta Bolivia y Chile. Sí. Ahí es el mayor peso. Sí, definitivamente. Mira, bien interesante. Bueno, a ver si en otra oportunidad le mantenemos el seguimiento a todo esto, Juan Luis. Encantado. Muchas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros y con los televidentes y dar esta información tan importante que acabas de revelar en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos en lo actual al retorno.